comisión. La primera de ellas es que, en nuestra opinión, sus miembros trabajaron de modo sectorial, sin un verdadero intercambio y comunicación de investigación con nosotros. Ello es particularmente llamativo en el caso de los arqueólogos, para cuya evaluación hubiera sido indispensable contar con una documentación que no pidieron y con una serie de reuniones de trabajo con el equipo de Iruña para intercambiar opiniones o exponer dudas y llegar al menos a unas conclusiones sostenibles y, en cualquier caso, contrastadas. En general, la sensación que sacamos es que la información arqueológica parecía sobrar o molestar a todo el mundo. Parecía que a nadie le importara los diferentes contextos y las diferentes cronologías a las que cada uno de los grafitos correspondía. Para nuestro asombro, los materiales se acabaron tratando como si, en lugar de provenir de una excavación arqueológica, carecieran de contexto, y esto justificara a su vez una evaluación únicamente de corte filológico e histórico, que es la que parecía prevalecer sobre el resto. Igualmente, nadie nos preguntó qué procesamiento habían llevado los materiales arqueológicos, lo que nos hubiera permitido explicar en profundidad, por ejemplo, al profesor Madariaga, que los materiales arqueológicos se lavan y se pegan con pegamento, proceso totalmente sistemático y habitual en todas las excavaciones arqueológicas del mundo. Esta total falta de comunicación con el equipo arqueológico incluso llegó a los epigrafistas, que con anterioridad a la creación de la comisión habían mantenido un continuo intercambio de opiniones científicas con nosotros, intercambio que cesa radicalmente al iniciarse el desarrollo de esta nueva comisión. Por ejemplo, como anécdota, en una reunión de trabajo previa en la que consensuamos las lecturas de los grafitos, ninguno de nosotros había leído en uno de ellos Descartes. Obviamente todos habíamos transcrito Miscard. Sin embargo, no es esta la lectura que ofrecen en su informe final, sino aquella que podía argumentarse en pro de la imposibilidad de los grafitos. Otro aspecto que nos llamó la atención es que tanto a nosotros como a los epigrafistas nos había llevado meses de trabajo leer, transcribir, clasificar y dibujar las evidencias, mientras que otros miembros de la comisión dedicaron justo unos días a su estudio directo, o bien las estudiaron solo a través de fotografías, lo que en ocasiones conllevó algunos flagrantes errores de interpretación. En definitiva, nadie parecía estar haciendo un estudio en profundidad de los hallazgos, ni en lo que se refiere a la catalogación sistemática de los mismos, ni en lo que hace al planteamiento de las diferentes hipótesis de trabajo. De hecho, como pudo verse después, se habría partido de la premisa de su falsedad a priori, intentando llegar a demostrarlo. Nos tememos, pues, que se partía de esa idea preconcebida de que el hallazgo no correspondía a la época histórica establecida por los datos arqueológicos, porque aportaba contenidos que podrían dar al traste con muchas teorías ya asentadas a nivel histórico, filológico, etcétera. Desde nuestro punto de vista, este planteamiento resulta totalmente acientífico como punto de partida, porque estamos hablando, recordémoslo, no de evidencias descontextualizadas, sino de material arqueológico proveniente de contextos estratigráficos de un yacimiento en curso de investigación por un equipo sobre el que hasta la fecha, hasta ese momento, nadie había dudado de su solvencia científica. Los argumentos históricos, en nuestra opinión, nunca debieran haber prevalecido sobre esos datos. Así, la sensación que nos queda, es que realmente no se quisieron investigar esos hallazgos que podrían resultar molestos para muchas teorías vigentes. Como todos sabemos, la comisión asesora conoció un abrupto final el día 19 de noviembre de 2008, en la que iba a ser su última reunión. En ella, cada uno de los miembros expuso brevemente sus conclusiones, pero no se presentaron los informes finales, ni mucho menos se elaboraron unas conclusiones conjuntas. Antes de la celebración de dicha reunión ya se tendría redactada la Orden Foral 444-2008, puesto que nos fue entregada personalmente al término de la misma. Como todo el mundo sabe, dicha reunión fue seguida de forma inmediata por una comparecencia ante las Juntas Generales de Álava, de la que se excluyó al hasta entonces director de las excavaciones, quien les habla, y a la directora del Museo de Arqueología de Álava, doña Amelia Valdeón. Todo ello fue seguido de un despliegue mediático sin precedentes, con un largo desarrollo temporal, con el que creemos que se pretendía dar el tema por hecho y dejarlo definitivamente zanjado, destruyendo en el camino de forma contundente la imagen pública de quien suscribe y del equipo del URMEN. Con la Orden Foral 444-2008 se nos retira cautelarmente el permiso de ocupación temporal del yacimiento y el permiso de excavación arqueológica. Se declaran falsos los grafitos y se califica nuestra intervención como, literalmente, un proyecto arqueológico mal llevado, poco riguroso y muy poco controlado, refiriéndose ya no solo a la excavación de los puntos en los que se habían localizado grafitos, sino al proyecto Iruña Velella Tercer Milenio globalmente. Pues bien,
Estas afirmaciones tan contundentes y duras se exponen basadas en unos supuestos informes unánimes y contundentes que, como hemos visto y dicho, aún no existían. Así, cuando se redactó la citada orden foral, la Diputación Foral de Álava solo disponía del informe redactado por el profesor Gorrotxategi, cuya postura, por otra parte, estaba clara y la había hecho manifiestamente pública con anterioridad al estudio en profundidad de los grafitos. El resto de los informes definitivos serán entregados en algunas ocasiones casi un mes más tarde, tal y como puede constatarse en la propia web de la Diputación Foral de Álava con el registro de fechas. Por lo tanto, es imposible que las supuestas conclusiones conjuntas elaboradas por los miembros de la comisión existieran en el momento de la redacción de dicha orden foral. En realidad, creemos que nunca han existido. Por el contrario, las graves calificaciones se soportan únicamente en un escrito redactado por el señor jefe de Patrimonio Histórico-Artístico de la Diputación Foral de Álava, donde simplemente se enumeran, sin aportar argumentación científica alguna, una serie de calificaciones y donde se propone, entre otras medidas, nuestro relevo por parte de la EHU-UPV. Ha de tenerse en cuenta que los estudios paleográficos, epigráficos, lingüísticos, etcétera, como mucho hubieran podido llegar a la conclusión, pensamos, de que los grafitos, en su opinión, no podían corresponder o eran improbables o imposibles en época romana, pero de ninguna manera podían probar que se estuviera ante una falsificación, muchísimo menos aún que dicha falsificación se hubiera producido en la actualidad. Los estudios científicos que quizás hubieran podido determinar algo así hubieran sido los de carácter físico-químico, y estos únicamente concluyen diciendo que las piezas habían estado enterradas y que no se podía demostrar ni su falsedad ni su autenticidad. Entonces, ¿en qué se basa la orden foral referida? Resulta que las conclusiones que se exponen en ellas no están redactadas por un científico, sino por un técnico foral. No se basan en prueba alguna, sino que enumeran y enuncian meros juicios de valor. En cualquier caso, como debiera haber ocurrido cuando hablamos de ciencia, aquellos informes, en nuestra opinión, debieran haber dado paso a un esperable debate científico. La Administración no debiera haberse conformado solo con las opiniones de los miembros de la comisión. Sin embargo, y ante nuestras primeras alegaciones con las que ya se presentan otros nuevos informes que concluyen de forma bien diferente con respecto a los grafitos, se señala que se da por zanjado el debate científico. Se hace mediante una nueva orden foral, 449/2008, en la que se llega a decir textualmente que este departamento no va a reabrir nuevo debate científico por la unanimidad, contundencia y claridad de las conclusiones. Es curioso que se mencione la palabra reabrir, cuando realmente nunca se llegó a abrir el debate científico, y en cualquier caso nos planteamos qué capacidad legal tiene la institución foral para poner fin o no reabrir un debate científico. La investigación, los debates, no solo deben existir, sino que por su propia naturaleza creemos que son libres. Nadie debiera poder coartar esa libertad mediante un simple acto administrativo. Por otra parte, la comisión, que según consta en sus propias actas se constituyó con un carácter asesor para la Diputación Foral de Álava sobre el tema de los grafitos y en el cual se había establecido además la confianza en el equipo de arqueólogos que estaba trabajando en el yacimiento y en su director, se termina convirtiendo, en nuestra opinión, durante su funcionamiento, en una suerte de tribunal de honor. Tribunales, como saben, expresamente abolidos en la actualidad, según consta en el artículo 26 de la Constitución, donde se prohíben en el ámbito de la administración civil y de las organizaciones profesionales. Así, y en nuestra opinión, lo que se suponía era una comisión asesora se extralimita sobradamente en las funciones para las que había sido creada, de forma que termina evaluando no solo ya la autenticidad de los grafitos, sino el trabajo global del equipo que estaba trabajando en el yacimiento, con el claro objetivo de justificar el procedimiento administrativo por el que se suspende el permiso de ocupación y el de excavación del yacimiento. Llegados a este punto nos preguntamos, ¿realmente se ha demostrado la comisión que los grafitos no pueden de ninguna manera corresponder a época romana? ¿Ha demostrado fehacientemente que se trata de una falsificación? Y más allá aún, ¿ha demostrado fehacientemente que se trata de una falsificación actual? En nuestra opinión, y en base a los datos con los que contamos a día de hoy, la respuesta es que no. Que la comisión no ha aportado prueba alguna que demuestre de esa manera ninguno de esos tres supuestos. Con respecto al trabajo arqueológico nos planteamos igualmente, ¿se ha demostrado a través de la comisión que el proyecto Iruña Tercer Milenio haya estado mal llevado, haya sido poco riguroso o haya estado muy poco controlado? Creemos que de ninguna manera. Haremos una breve referencia al primer aspecto, el de la demostración de la falsedad o autenticidad de los grafitos, puesto que luego mis compañeros desarrollarán los temas más específicamente.
Como ya hemos dicho anteriormente, los informes de la Comisión relativos a aspectos de contenido, epigráficos, paleográficos, lingüísticos, iconográficos, solo podrían haber llegado como mucho a la conclusión de que los grafitos eran improbables. Incluso es difícil que hubieran llegado a hablar de imposibilidad, puesto que el hecho de que haya algún elemento no documentado hasta el momento no es en absoluto, a nuestro juicio, una prueba de dicha imposibilidad, por lo que un estudio de corte histórico no podría demostrar de ninguna manera que se trata de una falsificación. En primer lugar, porque se supone que una falsificación reproduce modelos esperados, no los contradice. ¿Dónde quedaría entonces ese concepto de falso? Pero de lo que ningún modo puede probar un estudio histórico es que además la supuesta falsificación anómala ante la que nos encontramos fuera de época actual. A esta conclusión solo podría haber llegado un estudio analítico, físico